Bueno, Juan Carlos Reyes, antes de que presenten a Juan Carlos, antes de que Harold haga la presentación, yo quiero hacer un agradecimiento especial a Juan Carlos, es un gran amigo y colega de El Salvador, que en este momento pues está debutando con la Organización Colegial de Enfermería de este hermano país y con quien hemos afianzado unos límites académicos o eh, unos estatutos académicos bastante interesantes. Entonces, Juan Carlos, gracias por conectarte. Si quieres, entonces, Harold, te doy la presentación para que pues nos comentes quién es Juan Carlos Reyes y Juan Carlos pues pueda iniciar la conferencia del Salvador para Colombia. Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias por su asistencia. Eh, Él es licenciado en enfermería, es profesor en salud y maestro de gestión hospitalaria. Es experto en atención geriátrica y gerontológica y un título propio de la Universidad de Islas Baleares de España. Tiene experiencia en el desarrollo de protocolo en atención multidisciplinar a víctimas de violencia sexual. 6 años de experiencia en el manejo de sistema de referencias de retornos e interconsultas. Experiencia en la conducción de una unidad de emergencia y servicios de hospitalización. Adicional, él es coordinador del Comité de Emergencias Hospitalario. Y actualmente es supervisor hospitalario en el Hospital Nacional San Jerónimo Emilini, en Cabañas, desde El Salvador. Él nos va a hablar acerca del impacto de la politransfusión en el paciente crítico. Juan Carlos, muchas gracias. La palabra es suya. Ok, mucho gusto. No sé si me escuchan. Sí, lo escuchamos. Ok, gracias. Gracias por la invitación a mi amiga Juliet, que aprecio muchísimo, y a la asociación, ¿verdad? Vamos a hablar un poco acerca de lo que es el impacto de la politransfusión en el paciente crítico. Lo vamos a hacer iniciando con un pensamiento de Luis Pasteur. Dice: la ciencia no conoce país, porque el conocimiento pertenece a la humanidad y es la antorcha que ilumina el mundo. Entonces, hago un reconocimiento muy especial a la asociación por este enorme esfuerzo, por actualizar los conocimientos en el profesional de enfermería, no solo de su país, sino también del resto del mundo, ¿verdad? De los que tenemos la oportunidad de participar en tan importante intercambio científico y pues la oportunidad de enriquecer estos conocimientos. Bien, para entrar un poco en contexto, cuando nosotros hablamos de la politransfusión esto se ha venido practicando desde mediados del siglo XX, ¿sí? Se volvió una de las terapias habituales y necesarias para tratar la cuestión de la anemia, siendo una práctica pues muy común en el paciente crítico. Un 37% de estos pacientes que ingresan a las unidades de cuidados intensivos van a requerir algún tipo de transfusión de cualquiera de los hemoderivados, dependiendo del diagnóstico pues por el cual ingresaron. Sabemos que por experiencia estos pacientes en las unidades de cuidados intensivos son de estancias un poco prolongadas, que el mínimo que puede estar, de acuerdo a algunos estudios, un paciente ingresado es 8 días. Entonces, a medida que esta estancia en las unidades de cuidados intensivos se prolongue, también se incrementa la necesidad de transfundir hasta en un 73%. Entonces, como profesionales de enfermería, pues nuestro papel y nuestro rol como cuidadores, como miembros de ese equipo de salud es sumamente valioso e importante. Estas politransfusiones o transfusiones masivas, ¿sí? Se hacen por lo general en un periodo de 24 horas. El volumen que se va a ir suministrando va aproximadamente, oscila entre los 75 ml por kilogramo de peso o 5.000 mililitros en un paciente promedio que pese alrededor de 70 kilogramos. No sé ustedes en Colombia, pero nosotros en El Salvador tenemos un problema de sobrepeso un poco. Entonces eso pues
dificulta, pero ya hay establecidos protocolos para el cálculo de las transfusiones. También se considera una terapia, una transfusión masiva, cuando nosotros perfundimos 10 o más unidades de sangre total o más de 20 unidades siempre en este periodo de 24 horas. ¿Por qué nosotros o por qué el médico nos solicita que transfundamos o por qué el personal de banco de sangre transfunde a nuestros pacientes en las unidades de cuidados intensivos? Uno, y la principal causa es el politraumatismo. Estos pacientes que son víctimas de grandes accidentes, tienen traumatismo de huesos de cadera, de huesos largos, trauma de fémur, etcétera, representan un 30% de la necesidad de esas politransfusiones. También cuando tenemos pacientes con hemorragias gastrointestinales, ya sean hemorragias altas o hemorragias bajas, que pues se encuentren activas, también están un poco cercanas con lo que son los politraumatismos. Y las cirugías cardiovasculares no se quedan atrás, representan un 12% de esa necesidad de transfusiones sanguíneas. También las enfermedades neoplásicas, el tema de las urgencias obstétricas, una hemorragia obstétrica en cualquier etapa del embarazo, inclusive posterior al parto, pues puede requerir que necesitemos transfundir grandes cantidades de hemoderivados. Y algún tipo de cirugía electiva que dentro de sus complicaciones, pues puede existir la necesidad de poder transfundir a estos pacientes. Tenemos los diferentes tipos de hemoderivados que nosotros podemos necesitar o que nuestro paciente va a requerir y los diferentes escenarios en los que nosotros necesitamos cumplirlo y los diferentes pacientes. Por ejemplo, los pacientes obstétricos. En cualquier etapa del embarazo, estas pacientes pueden presentar una hemorragia obstétrica. Sabemos que por definición, pues en un parto vaginal normal, una paciente nosotros esperamos que pierda no más de 500 ml como parte de ese proceso normal y natural. Que en una cesárea no exceda de los 1000 ml. Pero ¿qué sucede cuando tenemos problemas como atonías uterinas? Entonces, tenemos que calcular cuánto ha sido la pérdida de sangre de estas pacientes para poder reponerlas, ¿sí? Valorar la cantidad de sangre que se le va a administrar. También el paciente adulto, ya veíamos las cirugías cardiovasculares, el tema de los problemas gastrointestinales, las hemorragias, pues van a necesitar también estos componentes. También tenemos pacientes críticos en sus inicios de la vida. La teoría nos dice que del total de bebés que nosotros atendemos en nuestras unidades de partos, el 10% va a necesitar algún tipo de ayuda, algún tipo de soporte, algún tipo de cuidado para poder hacer esa transición, ¿sí?, a la vida extrauterina. Y que van a salir con los cuidados iniciales, mantengo su calor, le ayudo un poco a respirar y el bebé va a poder hacer esa transición. Pero un 1% de estos pacientes se nos van a complicar y probablemente van a requerir pasar a una unidad de cuidados intensivos neonatales. Va a requerir una transfusión, depende de la condición del paciente o la causa que lo haya llevado a este problema. Y también, pues lo que hoy en día tenemos pues ya mucha experiencia y es el manejo del paciente COVID, con las transfusiones de plasmas convalecientes y por todo lo del contexto que hemos estado mencionando durante esta presentación. Hay algunos estudios de su país, Colombia, que nos hablan sobre las causas por las que ingresan estos pacientes. Hicieron un estudio por el 2014-2015 con 383
pacientes y vieron que de las grandes causas por las que los pacientes necesitan las unidades de cuidados intensivos van a ser patologías médicas y procedimientos quirúrgicos, es decir, un paciente postquirúrgico. Un 63% va a ser patologías médicas y un 36.3% van a ser problemas o complicaciones postquirúrgicas, como cirugías abdominales, cardiovasculares, ortopédicas, cirugías de trasplante, etc. Entonces, vemos dentro de estas causas la necesidad de la politransfusión en este paciente para poder estabilizarlo hemodinámicamente y que pueda tener pues, un proceso de recuperación. No podemos dejar de mencionar el hecho de que el predominio en los ingresos en las unidades de cuidados intensivos en cualquier parte del mundo es el predominio del sexo masculino. El hecho de ser pues ya es masculinos, ya tenemos un factor de riesgo agregado. De hecho, pues los que tenemos un poco de experiencia en el manejo del paciente neonato, vemos que cuando un paciente nace con algún tipo de complicación, un recién nacido, automáticamente vemos que es niña y nos relajamos un poco y empezamos a hacer todas las medidas o todo el cuidado de soporte que tengo que realizar. Pero de repente si veo que es niño, nos preocupamos más y todavía intensificamos más esas intervenciones porque son bebés que van a tener muchas más complicaciones y mucha más dificultad para poder salir de ese episodio. Entonces, en este estudio, encontraron que de esos 383 pacientes, hubieron necesidad de hacer 740 transfusiones, es decir, casi 2 transfusiones por paciente, y que se necesitaron 1.482 unidades para transfundir en estos pacientes, es decir, entre 3 y 4 transfusiones, unidades de hemoderivados transfundidos por cada paciente. Entonces, ahí podemos también ver que esta necesidad de transfundir los pacientes tiene mucha relación, no solamente con la causa por la que ingresan las unidades de cuidados intensivos, sino también porque está descrito de que estos pacientes críticos van a sufrir una disminución de la vida media de los glóbulos rojos, o también van a disminuir la producción si hay grandes traumatismos en huesos largos, etc. Entonces vamos a tener un problema de disminución de la producción. También sabemos que estos pacientes en las unidades de cuidados intensivos van a requerir ser tamizados o tomarles muestras constantemente. Entonces vamos a tener una gran cantidad de muestras que estar tomando y eso de alguna manera pues, puede aportar un poco a esto. También el caso de las perfusiones de grandes cantidades de cristaloides, esto va a generar una hemodilución y pudiese contribuir también a generar una anemia. Está documentado que la hemoglobina va a disminuir de 0.5 gramos por decilitro por día en los pacientes que están ingresados en las unidades de cuidados intensivos. Algunas herramientas importantes que se toman en cuenta para considerar la necesidad de transfusiones masivas en los pacientes, ¿sí? Tenemos 3 tipos de escalas. Tenemos la ABC, en donde es importante valorar si este paciente en las unidades de emergencia, que es donde tenemos el primer contacto con este paciente crítico, ese paciente no trae un trauma. Entonces, estas puntuaciones van de 0 a 1, va a depender si tiene o no trauma, si la presión arterial sistólica está mayor o menor de 90, si la frecuencia cardíaca está menor de 120 o mayor o igual a 120, y si cuando el médico realiza el EcoFast, ese rastreo con el ultrasonógrafo, pues es negativa o es positiva. Dependiendo la puntuación, que por lo general un puntaje mayor de 2 puntos,
3, 4, 5, etcétera, ya nos va indicando la necesidad de poder transfundir a este paciente. Y también tenemos el puntaje de transfusión de emergencia, donde también considera el tema de la edad, la valoración de la escala del coma de Glasgow, el exceso de bases también y el tiempo de protrombina, que es importante. Imagínense, cuando el paciente ingresa a la unidad de emergencia, pues ya empezamos a tomar esa gran cantidad de muestras para el laboratorio para poder ir identificando algunas alternativas terapéuticas y apoyándole a los compañeros médicos dentro del equipo de salud. También está esta otra, la TASH, que incluye muchas más variables, y en cuando ya obtenemos una puntuación igual o mayor a 16, esto pues nos va indicando que ya el paciente tiene un gran porcentaje de probabilidad de transfusión. Evalúa el género, imagínense que contempla el hecho de ser hombre, ya tenemos un punto ganado en esta escala. Si es mujer, pues tiene 0 puntos. Si hay fracturas pélvicas, si hay fractura de fémur, si hay líquido intraabdominal libre, cómo está la frecuencia cardíaca, cómo está la hemoglobina, cómo está la presión arterial sistólica. En algunas unidades de cuidados intensivos, cuando el paciente ya empieza a documentársele una hemoglobina de 9, ya empiezan a considerar el tema de la transfusión. En otras unidades de cuidados intensivos, pues está normatizado, protocolizado, que un paciente a partir de 6 de hemoglobina ya es necesario el poderlo transfundir. También existen calculadoras electrónicas con estas escalas, donde yo solo voy chequeando, voy rellenando el sexo del paciente, voy rellenando el tema de la hemoglobina y me vaya generando el puntaje para ir considerando la necesidad de poder transfundir. Entonces, es importante que nosotros como profesionales de enfermería tengamos en cuenta algunas acciones que debemos de hacer antes, durante y después de esa transfusión. Esto es un recordatorio, pues ya todos lo manejamos. Uno es importante que nos aseguremos del tema de seguridad del paciente. Es decir, que exista la forma llenada completamente, la forma correcta y completa de todos los datos de la solicitud del hemocomponente. Identificación del paciente, identificación del hemocomponente, etc. Solicitar también el consentimiento informado al usuario, al cual le vamos a administrar o al cual se le va a administrar hemocomponentes, o el familiar en el caso de que sea un paciente crítico que no nos pueda dar su consentimiento. Entonces solicitamos el asentamiento de la persona que se convierte pues en tutora legal. Recordemos que hay algunos conflictos, por ejemplo, con el tema de religión. Los testigos de Jehová no aceptan transfusiones. Entonces es un tema muy polémico porque por un lado tengo la parte legal, que como establecimiento, como hospital, debo de hacer todo lo que esté en mi alcance para poder salvar la vida de esa persona. Pero tengo la negatividad del familiar, del esposo, la mamá, el papá, etcétera, a la transfusión sanguínea. Entonces también debo de contar con algunas alternativas. La cuestión del consentimiento informado no debe dejar vacíos que al final me pueden generar algún tema legal. Es importante que se cuente con un acceso venoso de grueso calibre, con el catéter más grueso que tengamos. También, cuando nosotros utilizamos otros dispositivos para transfundir, solo debe de utilizarse para esto, para ese fin, no utilizar otro tipo de sustancias en ese dispositivo, como medicamentos o transfusiones, por algún tipo de reacción que pueda presentar y no vamos a poder determinar cuál ha sido la causa. También es importante que identifiquemos al paciente, ¿sí? Para no administrar una solución a un paciente que no fue al cual se le solicitó y luego tener otros temas legales implícitos ahí.
ver la parte del etiquetado de ese hemocomponente, ¿sí? Que venga descrito el tipo de sangre, el grupo sanguíneo, el RH, la cantidad, la fecha, etcétera, y fechas de vencimiento para estar completamente seguros de que lo que estamos administrando pues, es lo que el paciente requiere y necesita. Hacer un control completo de las constantes vitales pretransfusión, cómo está la temperatura, cómo está la presión arterial, etcétera. Inspeccionar también ese hemodiderivado, que no hayan grumos, que no hayan coágulos, que no haya cambiado de color o integridad antes de administrarlo. Entonces, siempre la seguridad del paciente debe de ser también prioridad dentro de nuestro accionar. Y es recomendable, es importante que cuando nosotros iniciamos esas transfusiones o cuando Banco de Sangre inicia las transfusiones, estemos muy pendientes de que en los primeros 15 minutos esta transfusión se haga despacio, lento. Luego, cuando ya pasó este tiempo y yo observo que no hay reacción del paciente, podemos tomar nuevamente los signos vitales para asegurarnos cómo está esa temperatura, cómo está el pulso, cómo está la presión, que son signos que nos van a empezar a alertar que algo está pasando. Y si esto es satisfactorio, podemos incrementar la velocidad de transfusión. ¿Por qué? Porque debemos de considerar los tiempos en los que yo debo de transfundir esos hemoderivados. Controlar los signos vitales cada 30 minutos hasta una hora posterior a que finalice la administración. Debo estar pendiente de esos monitores, controlando cómo están los signos vitales, si ha habido un cambio para ver si lo puedo asociar a la transfusión sanguínea. Y el tema de los tiempos. Debemos de considerar en pacientes adultos y pediátricos en cuánto tiempo yo debo de transfundir glóbulos rojos, por ejemplo, que no debe de exceder las 4 horas, porque empieza entonces a degradarse los componentes, ya no va a tener el efecto que estoy buscando en el paciente, ¿verdad? Si es plasma fresco, debo de transfundirlo en 20 a 30 minutos y sin superar la hora. Las plaquetas de 15 de 5 a 15 minutos, y los granulocitos, pues esos va a depender de la cantidad que se van a transfundir, así puede ser el tiempo que tarde en administrarse esto. Entonces, esto es muy importante que lo tomemos en cuenta, debemos estar observando, porque de repente ese dispositivo se puede obstruir y bueno, la relación enfermera-paciente, si debo de tener 2 o debo de tener 1 en unidades de cuidados intensivos, pero me han asignado 3 porque alguien se incapacita, etcétera, me aumenta la demanda o el tiempo que debo de permanecer con un paciente, lo resto al otro, etcétera. Un montón de situaciones que me pueden generar alguna complicación y debo de considerar todo esto. Evitar también que se administren medicamentos u otras soluciones, lo que ya mencionábamos, junto con estos hemocomponentes. Porque si tenemos una reacción, pero estoy administrando más soluciones o sustancias, no voy a poder determinar qué fue lo que sucedió o si esta reacción fue por la transfusión o fue por el medicamento que le acabo de administrar. Máxime si acabo de administrar un medicamento que lo acaban de cambiar, ¿verdad? Entonces, tengo que tener un poco de cuidado con eso. Es importante que consideremos también la temperatura de los hemoderivados. No debe de estar a una temperatura ni mayor ni menor de 37 grados centígrados, a excepción de aquellos pacientes en los que parte de su terapéutica dentro de las unidades de cuidados intensivos sea el control de la termorregulación y, por ejemplo, esté en una hipotermia inducida. No le voy a administrar líquidos que estén a 37, por ejemplo, si el paciente se le ha inducido una hipotermia, ¿verdad? El control estricto también del balance y diuresis, eso debemos de considerarlo, y estar controlando y reportando esas reacciones a la transfusión en las formas que ya tenemos establecidas
en los diferentes establecimientos o en los diferentes países para hacer este reporte. Y les dejo un pensamiento que a mí me encanta en lo personal mucho, de Virginia Henderson. Dice: una enfermera es temporalmente la conciencia de la inconsciencia. En nuestras unidades de cuidados intensivos muchas veces el paciente no puede mover ni un dedo, ¿verdad? No puede decir, enfermera, lo que usted hizo me causó dolor. El amor por la vida del suicida, la pierna del amputado, los ojos del nuevo ciego, el conocimiento y la confianza de una nueva madre y la voz de aquellos demasiado débiles para poder hablar. Bien, esto era lo que yo les tenía preparado para compartir con ustedes en este momento. Cualquier consulta, pues estamos aquí a la orden. Acá está conmigo también la presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras del Salvador. Entonces, y pues un gusto poder compartir con ustedes y muchísimas gracias por la oportunidad. Juan Carlos, muchas gracias. Muy oportuna su intervención. Gracias por su experiencia y por su exposición del día de hoy.